¿Ya? Si nos equivocamos, no hay problema. Aquí estamos para ayudarnos, para corregirnos. En el 25, hasta que nació Jacob y Esaú, ¿Ya? Abraham todavía estaba vivo. Todavía estaba vivo. ¿Hasta qué edad más o menos dijimos de Jacob y Esaú que Abraham podría haber estado vivo? Habrá tenido sus 160. Cuando nacieron. Cuando nacieron. Y si murió a los 175, ¿cuántos años alcanzó a estar con sus nietos? 15 años. Excelente. Y en esos 15 años no se nos habla, no se nos dice que Jacob y Esaú hayan recibido instrucción de Abraham directamente, pero podríamos quizás inferirlo por lo mismo que dice el Señor de Abraham, que él iba a instruir a sus hijos o a su descendencia en el temor de Jehová, en la enseñanza, de guardar sus mandamientos. Muy bien, cuando terminamos el 25, terminamos con dos personas que se estaban enfrentando, ¿cierto? Desde el vientre de la mamá. ¿Quiénes eran esas dos personas? Jacob y Esaú. ¿Y qué pasó en lo último que vimos del capítulo 25? Que Esaú menosprecia la primogenitura y se la vende a Jacob. A Jacob. Un plato de comida. Claro, por un plato de lentejas, por un plato de guiso, de potaje, le vende la primogenitura. Y nos adentramos ahora en el capítulo 26, que parece ser un paréntesis, porque veníamos hablando de Jacob y Esaú, y ahora parte el 26 dice, después hubo hambre en la tierra, y se centra en Isaac, ¿ya? Entonces vamos a leer el capítulo 26, pero es bueno tener ese contexto de dónde estamos situados para que vayamos viendo bien qué es lo que nos quiere decir el Señor con todo esto. Leemos entonces el 26, Paula, si me ayudas, de ahí para atrás. O Andrés, entonces ahora que se puso ahí. Vamos así, para atrás. Y damos la vuelta, ¿ya? La parte derecha de la pantalla, la parte derecha de la pantalla es la Reina Valera 60 y esta es la textura, la de la izquierda, ¿ya? Sí. Así que ahí pueden ir viendo la diferencia en el pasaje. Ya. Hubo hambre en aquella tierra distinta de aquella primera hambruna en los días de Abraham, e Isaac fue encaminado a Gerar, donde Abimelec era rey de los filisteos. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Los hombres de aquel lugar y el militar y él resolvió porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar le matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y he aquí que y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y hubo hato de ovejas y hato de vacas. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos tuvieron
le tuvieron envidia. Y todos los pueblos habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días. Los filisteos le habían cegado, llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se alejó de allí y acampó en la vaguada de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, Los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo ese. Porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también vinieron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció aquella noche a Adonai y le dijo, yo soy el Elohim de Abraham, tu padre, no temas, estoy contigo. Te he bendecido y multiplicaré tu descendencia a causa de Abraham, tu padre. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usar, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no hagas mal, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Aquel mismo día sucedió que vinieron los siervos de Isaac trayéndole noticias del pozo que habían cavado y le dijeron, no hallamos agua. Perdón, hemos hallado. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Saúl era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemar, hija de Elón Eteo. Y fueron Ahí está. y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Muy bien. ¿Qué les parece el texto este? Parece ¿Cuál? que la historia es muy repetida. Parece como un texto algo conocido, ¿cierto? Bueno, la semana pasada dijimos que por eso Moisés se encarga de decir que era un hambre distinta, era otra situación, no era la misma. Algunos pensaban que como se iba pasando de boca en boca, Moisés se equivocó y cambió los nombres, haciendo la historia de Abraham antes y ahora de Isaac, pero entendemos que aquí mismo Abraham se encarga de decir que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre, o en otras versiones dice distinta de las primeras hambres. ¿Se acuerdan qué más comentamos la semana pasada respecto al texto este? Por ejemplo, versículo 1 dice, después hubo hambre en la tierra, o la otra versión dice, hubo hambre en aquella tierra. ¿Qué podemos nosotros obtener? Una verdad que podamos obtener de ese párrafo, o qué se nos viene a la mente, en particular con la palabra hambre. Que había necesidad física. Ya, el hambre es una necesidad física, de alimento, ¿ok?
¿Qué más podemos pensar? Igual era la tierra que Dios le prometió. Y ahora hay hambre en esa tierra prometida. Ok, interesante punto. La tierra que Dios te... Imagínate, Esteban, te mandan a una tierra y llegas y hay hambruna. Para que nos situemos en el contexto donde está Isaac. ¿De qué más nos habla esto que dice después hubo hambre en la tierra? Tratemos de pensar para atrás todo lo que hemos visto de Génesis y pensemos o busquemos para atrás de dónde, qué puede ser el hambre, de dónde proviene, es consecuencia de algo o no. O sea, yo en eso estaba pensando porque se supone que Isaac tenía las riquezas o con todo lo que le había dejado Abraham, porque se supone que el día Abraham había muerto. O no estaba vivo. Ahí estoy como en esa... Hasta acá entenderíamos que probablemente ya no estaba Ya Abraham. no estaba, pero... De hecho, en los versículos siguientes vamos a ver que ya no estaba porque Claro, reafirma porque el pacto, claro. En los pozos de agua, pero entonces Isaac perdió todo lo que le había dejado Abraham. Por lo menos no es lo que dice el texto, pero si se quedaba ahí, podría... Riquezas donde estaba en el otro lado. Sí, bueno, lo vamos a ver más adelante. Acá en el texto hasta ahora dice, después hubo hambre en la tierra. No nos dice si se estaba quedando sin comida Isaac, no nos dice nada. Solo nos dice que, hasta dónde vamos, que hubo hambre en la tierra. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos pensar de primera, como decía Macarena, que Isaac tenía toda su riqueza y empezó a hacer hambre. Pero ¿qué pasa cuando hay hambre? Y aunque tú seas rico, ¿qué pasa con el hambre? Con los animalitos, con la siembra, la cosecha. Porque para que haya hambre, ¿qué tiene que haber ocurrido, por ejemplo? Una sequía. Una sequía. O Inundación. inundaciones. O los dos extremos, ¿cierto? Ya, buen punto, Andrés. Así que igual como ellos eran ganaderos mayormente, eran pastores, por lo que se puede ver en los relatos, no se dedicaban como a la agricultura como tal, sino que me imagino yo que en esos viajes que hacían en ciudades, tenían mercancía y hacían transacciones, pero en el punto de los animales, claro, igual uno podría pensar que como tenían mucha riqueza en cuanto a eso, al ganado, el hambre podría haber sido como más llevadera, porque podían haber estado comiendo carne únicamente, pero también me llama la atención que aquí al menos lo que entiendo yo como hambre en aquella tierra puede ser de manera integral, claro, que todos los aspectos necesarios para la existencia o para la sobrevivencia hayan estado expuestos o en algún punto hayan fallado, entonces en ese sentido, si lo pienso así, este tipo de hambre que puede llegar a matarte, porque por algo piensas en salir de ahí, tienes ese instinto de querer irte, igual es lo que me permite quizás pensar o dilucidar que Isaac, como dice acá en el texto, en el versículo 1 de la textual, dice que fue encaminado, o sea que esta hambre vino a causa de que Dios quería llevarlo a algún otro lado, quizás, dentro de la misma tierra prometida, pero quería movilizarlo quizás del lugar donde estaba para probarlo, como después vamos a ver más adelante. Ya, ok. ¿Algo más que podamos pensar del hambre? Cuando Dios, por ejemplo, nos vamos para atrás, Dios crea a Adán y Eva y les dijo, ustedes van a pasar hambre. ¿No? ¿Cómo fue entonces? Ellos podían comer cualquier fruto del huerto. ¿Dónde los puso? En el huerto. En el huerto, en el paraíso, ¿cierto? Entonces nos llama la atención el contraste quizás de que diga después hubo hambre. ¿A qué más podemos relacionar el hambre? En la Biblia, por ejemplo. No, quizás ya no necesariamente, aunque también podríamos relacionarlo, pero no necesariamente en los capítulos anteriores a Génesis, sino en general el hambre. ¿A qué se nos viene la idea? La necesidad de Dios. Pero de... La falta espiritual de los humanos. ¿Ya? Y siguiendo esa línea, cuando hay hambre en la tierra,
¿qué ocurre con Dios respecto a esa tierra? ¿O qué podríamos pensar nosotros? La Coté había leído Mateo 4 y el 2, el 1 y el 2, cuando dice que Jesús, después de haber ayunado 40 y 40 noches, tuvo hambre y después fue tentado. Y le dijeron que convirtiera las piedras en pan. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Ya? Entonces, María José había dicho que aquí se ve el contraste entre un tipo de hambre o una prueba en cuanto al hambre, una manera de actuar en cuanto al hambre, y otra manera de actuar, en este caso Isaac, quizás por ese temor del hambre o por la necesidad. Pero todavía, disculpa que te interrumpa, todavía no sigamos allá en la acción de Isaac. Centrémonos en el hambre como para tener el contexto. ¿Cachai? O sea, el hambre, si, tal como decía Nina, puede ser un hambre espiritual o un hambre de Dios, pero si nosotros pensamos en cómo Dios crea al hombre, donde lo pone, sin ninguna necesidad, cuando viene hambre, ¿qué podríamos pensar de Dios respecto a la tierra? O respecto al lugar donde están. Si nosotros buscamos hambre, por ejemplo, o hambruna a lo largo de la Biblia, ¿qué se nos viene a la mente? ¿O qué dice la Biblia respecto a eso? Uno que está maldito. Como que fuera una maldición o un juicio, ¿cierto? Podríamos nosotros pensar que puede ser un juicio porque, bueno, si vemos en la Biblia, la mayoría de las hambrunas que venían de parte de Dios eran juicios porque los hombres no andaban conforme a sus mandamientos o eran enemigos de su pueblo. Entonces, cuando se nos dice acá, después hubo hambre en la tierra, si nosotros lo leemos así, pareciese ser algo fortuito, pero tenemos que tener en mente que Dios siempre tiene propósitos y tiene todo bajo control. Cuando hay hambre en la tierra, cuando hay una hambruna, ¿quiénes son los que más sufren? Los pobres. Los pobres. Los pobres, podríamos decir, porque se ven expuestos de manera más inmediata, por así decirlo, al hambre, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un justo y una persona no justa, ¿quién tiene más posibilidades de sobrevivir, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros pensamos que el justo podría sobrevivir? Porque no es justo que mendigue pan. Porque hay promesas para el justo. Hay una bendición que recae sobre el justo. Entonces, cuando acá se dice que hubo hambre en la tierra, ¿cómo debiésemos nosotros plantearnos que pilló a Isaac esta hambruna? Preparado para eso. Él estaba preparado igual. Te cambio la pregunta, ¿qué hubieras hecho tú? Porque dice, después hubo hambre en la tierra, ahora avanzamos un poquito, además de la primera hambre que hubo los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces era la pregunta, la aplicación. Viene hambre a Chile, por ejemplo. Viene una hambruna, y nosotros decimos, nos están ganando recursos, y nos empezamos a desesperar. ¿Qué hacemos? Porque nosotros somos campeones para mirar las fallas en el otro. Entonces miramos a Isaac, a Isaac le faltó fe, ¿cierto? A Isaac le faltó fe porque al tiro se fue, ni siquiera preguntó. Entonces ahora nosotros, ¿cómo lo hubiéramos tomado nosotros? Necesitamos ir entendiendo el texto, ¿cierto? Cómo se fue desenvolviendo Isaac, pero vayamos viendo cómo era el contexto de Isaac, cuál era el conocimiento que tenía Isaac de Dios, y eso nos va a permitir quizás ir entendiendo un poco más y sacándonos estos prejuicios que tenemos, ¿ok? Entonces ahora, se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. ¿Hubieras hecho tú lo mismo o no? ¿Hubiera yo hecho lo mismo? Probablemente sí. ¿Cierto? Vemos que hay hambruna, chuta, no tengo comida para los animalitos, mi familia, mis siervos. O sea, para nosotros, cuando decimos Isaac era rico, pareciese que solo vemos
el privilegio de ser rico, pues, y su responsabilidad. No recaía sobre él muchas familias, mucha gente, muchos animales, sirvientes. Entonces, ¿qué decisión es la que toma Isaac? Partir de esa tierra. Esa es la decisión que nos dice la Biblia que toma Isaac. Y parte de esa tierra, ¿hacia dónde? Quería ir a Egipto. Ya. ¿Por qué nosotros dijimos que pensamos, o nos dice la Biblia, que nosotros pensamos que iba a Egipto? Jani, tú misma que te acordaste de eso. Yo creo que será por lo mismo que lo que vivió Abraham, por el ejemplo que, o sea, yo creo que debe haber sabido Isaac que Abraham fue a Egipto y ahí empezó Claro. a tener las riquezas que él tuvo y pudo saciar, entre comillas, el hambre que vivió su pueblo en ese momento. Ya. Y acá en este contexto del versículo 1 y 2, ¿se nos dice que Isaac iba a Egipto? No desciendas. Sí. Ah, Sí, cierto, porque el versículo 2 dice que se le aparece Jehová y le dice no desciendas a Egipto. Entonces, ¿qué podríamos entender del versículo 1 cuando dice que Isaac se fue a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar? Que él iba de paso donde los filisteos, pero su destino era Egipto. Ahora, ¿podríamos nosotros condenar a Isaac por esta acción? Poniéndonos ahora en sus zapatitos, con toda la responsabilidad, toda la carga, por así decirlo, que tenía, ¿podríamos acusar a Isaac de que no buscó la voluntad de Dios? Podríamos hacerlo, pero ahora, ¿es eso lo que Dios resalta de Isaac cuando leemos Hebreos, cuando dice que habitó en tiendas como forastero? Entonces es importante que vayamos haciéndonos esta comparación entre lo que nosotros podemos entender o pensar de Isaac versus lo que Dios nos quiere ir mostrando. O por último, que tengamos estas dos visiones y que el Señor nos lleve a inclinarnos hacia la que más se apegue al resto de las Escrituras. Ok. Se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Qué nos dice eso? Dijimos que la parte anterior, cuando dice que es otra hambre distinta a la que sufrió Abraham, entonces tal como decía Isaac, nosotros podríamos pensar de que Dios lo mueve para probarlo, así como probó a Abraham, ¿cierto? Podríamos pensar eso. Pero dice que se detiene en Filistea, con los filisteos. ¿Quién nos dice eso? ¿Sabemos quiénes son los filisteos? ¿Quiénes son los filisteos? A lo largo del que se lee después, que era un pueblo enemigo a Israel. Enemigo acérrimo, podríamos decir, ¿cierto? Porque ellos tenían un odio contra Israel. ¿De qué figura nos acordamos de Filistea? Goliat, ¿cierto? ¿Y de Israel? ¿De qué nos acordamos? Bueno, tampoco era chiquitito David, no David. ¿Y qué pasa entre los filisteos y los israelitas? Constantemente estaban en disputa, en guerra. Entonces, ¿por qué? Probablemente no lo vamos a responder aquí, no vamos a encontrar la respuesta, pero es importante ver de que Isaac va a Abimelec. Abimelec dijimos que era el título que tenían los reyes de los filisteos. No es que haya sido probablemente el mismo Abimelec de Abraham. Abimelec era el título. Igual que los filisteos, estaba viendo que eran, no me acordaba bien, pero eran de los hijos de Cam, ¿No? que salen los filisteos, que era el que, sobre el nieto de maldito. Claro que Noé había maldecido al nieto, al hijo de Cam. Sí. Otra cosa que el nieto de Abraham, va de Noé, que Noé había maldecido. Sí, pues los filisteos vienen de la línea de Cam. Ahora, en la palabra filisteo,
si ustedes buscan, si buscamos, la raíz dice que es Filistín, con P, Filistín. Y de ahí viene hoy en día, muchos dicen, el pueblo de Palestina, para que nos hagamos una idea. Entonces, los filisteos, que habitaban en la tierra de Canaán, estaban cerca, relativamente cerca de Isaac. Isaac va y se refugia del hambre en ellos, o para, digamos, en su camino a Egipto, para en Filistea. Hasta ahí estamos. Y en este intertanto, dice que se le aparece Jehová. ¿Qué nos llama la atención de esto? Pensemos un poquito. Primero que se le aparezca el Señor, es algo grande. Claro, ¿y por qué es importante? Antes se nos ha narrado en lo que hemos visto de Isaac, lo que se ha hablado de él, se ha narrado de que se le aparece Jehová. Solo que se le bendice. Se le bendice, pero cuando habla con, Sí, claro, con sí, Abraham. es aparición. Exactamente. Entonces aquí vemos una aparición de Jehová. ¿Qué más nos llama la atención? Que le habla con tanta claridad todo lo que tiene que hacer. Claro, porque dice, y le dijo, no desciendas a Egipto. Acá hay una instrucción clara. Es como que hubiera leído la intención de Isaac, ¿cierto? Porque acá dice que iba, que fue movido o que iba a causa del hambre, y se detiene en Gerar y se le aparece y le dice, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. O sea, ¿se acuerdan de alguna instrucción anterior que Dios haya hecho que tenga estas palabras? ¿Cuál está? Cuando Dios le habla a Abraham, ¿Ya? dice que salga de su tierra y su parentela y que muere en la tierra que él le va a mostrar. Que él le va a mostrar. Ya. ¿Qué otra parte nos recuerda a algo similar? Quizás probablemente no las mismas palabras, pero algo similar. Cuando baja a Egipto. Cuando baja a Egipto. Ok. Y ahora de una vivencia que tuvo Abraham e Isaac. Cuando lo ordenó sacrificar. ¿Y qué le dice? Que fuera al monte que él le iba a mostrar. Entonces, vemos que Isaac tenía como cierto bagaje ya, cierta experiencia, en estas instrucciones que Dios le daba, tanto a su padre, una circunstancia que vivieron juntos, saber, no sabían a dónde iba, pero Abraham le dijo, el Señor nos va a decir dónde es. Entonces ya como que Isaac entendía más o menos cómo era el modus operandi de Dios para con ellos. Entonces cuando le dice, Jehová, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, ¿qué pensamos que pudiese haber pensado Isaac? A mí me llama la atención que Dios no se le presenta, no le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, o el Dios de tu padre, como lo hace después en la segunda aparición que tiene en Berseba. ¿Ya? Acá, en cambio, solamente es como más, podría decir yo, más directo al decirle, no hagas tal cosa, simplemente. No. Entonces no hay como una presentación de Dios, si es que es la primera vez que se le aparece, si es que pensamos eso, que se le presenta, porque él podía decir, oye, quizá, ¿qué Dios se me apareció? Pues si estoy en Filistea, aunque sabemos que él tenía noción de Dios, pero a mi punto es que veo que Dios no se le presenta como tal, como sí lo hizo con Abraham, o al menos se dice que de Abraham se le hizo, se dice que hizo eso. Entonces a mí me llama la atención eso, que él lo pueda reconocer tan palpablemente y que sepa que es Adonai sin haber tenido una presentación previa. Si es que entendemos que es la primera vez que se le aparece, porque de Abraham se dice, pero Dios le había dicho, en el 12, en Génesis 12, se dice, pero Dios le había dicho, entonces ahí uno puede deducir quizá que Dios sí se le presentó y todo, pero de Isaac al menos todavía no lo tengo claro. Ya. La pregunta que tenemos que hacernos entonces era, ¿Isaac sabía todo lo que Dios le prometió a Abraham?
Probablemente sí, o sea, lo más probable es que él tenía el conocimiento porque Abraham le iba a instruir en eso. Por eso a mí me parece de que para él no fue sorpresa, ni lo tomó como una voz extraña, que se le aparezca el Señor y le diga no desciendas a Egipto, y le empiece a dar una serie de ordenanzas y de mandatos que son súper específicos. Entonces le dice, se le aparece Jehová, que no sabemos si antes se le había aparecido, por lo menos acá en lo que narra, se nos dice que se le aparece. Por eso podremos decir, es la primera vez que se dice que se aparece Jehová a Isaac, y le dice, no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. ¿Qué les dice eso, hermano? ¿Qué nos dice? Contexto, hambruna, dificultad, Isaac tiene que tomar una decisión, y toma una decisión, se mueve por los suyos. Se le aparece Jehová y le dice, no desciendas a Egipto. Está previniendo. Está previniendo de algo. de algo, ¿ok? ¿Qué más? ¿Figura de qué es Egipto? Tratemos de pensar, ¿figura de qué es Egipto? La experiencia que Abraham tuvo en Egipto, ¿fue buena o mala? ¿Cómo era la gente en Egipto? ¿Amaban a Dios? ¿No? Entonces vamos pensando en eso y compartamos todos juntos. Andrés, ¿tú levantaste la mano? Sí. Dale. Que me llama la atención también, recordando en el tiempo de Abraham, que Abraham nos damos cuenta que cuando ya está en la tierra y sucede lo que sucede con Lot, lo que pasa con Lot, que tienen la guerra con los reyes y va y lo rescata, etcétera, y se le aparece Melquisedec, rey de Salem. Uno quizás pensaría en que, oye, a Salem, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, quizás yo podría ir para allá, porque ellos allá sí tienen conocimiento de Dios, mi padre fue bendecido por Melquisedec, pero aquí al menos me demuestra igual, puede ser la naturaleza pecaminosa de uno de querer ir al mundo, o de querer anhelar, o de encontrar quizás refugio en ciertas cosas del mundo, si es que lo aplicamos, y no acudir quizás a donde sí hay temor de Dios, ya sea en situación o en lugares, porque uno dice, conocían al rey de Salem, sabían que estaba Salem y que en ese lugar sí se invocaba el nombre de Dios. ¿Por qué no ir para allá? Independiente de la distancia quizás, porque si uno de verdad anhelara estar donde Dios está, o donde... Entonces ahí uno quizás podría uno aplicarlo, al menos, para mi vida, pero en este punto en particular me llama la atención el hecho de que sea tan como innato bajar a Egipto, tanto para ellos como para nosotros, que sea tan innato el querer hacerlo, el que sea nuestra primera opción quizás. ¿Qué era lo que diferenciaba a Egipto en cuanto a recursos naturales? ¿Qué tenían ellos? ¿O dónde estaban asentados ellos? Asentados ellos. El río Nilo. Al lado del río Nilo. Entonces ellos eran un pueblo generalmente dedicado a la agricultura, a los cultivos. Tenían harto grano, cereal, etc. Eso es lo que se nos dice en la historia y también lo vemos en la Biblia. Pero ahora, Marco, dale. Una pregunta, ¿será que Egipto quedaba lo más cercano también? Pregunto. Podría ser, tendríamos que verlo en un mapa. Obviamente lejos no tiene que haber quedado por el hecho de cómo se movían ahí. Mover a niños, a mujeres, a ganado, y toda la mercadería que tenían. Puede ser también un buen punto, es lo más cercano. ¿Para qué no voy a ir tan lejos de la tierra? Voy a Egipto, me abastezco mientras pasa la hambruna, vuelvo. Pero a esto quiero llegar yo, hermano. Nosotros al tiro, le faltó fe. Como que no vemos el contexto y emitimos un juicio que, por lo menos en la Biblia, no vemos que Dios emita ese juicio de Isaac. ¿Ya? Entonces también es importante que nosotros vayamos un poco ampliando el espectro y sentándonos en el contexto. Se dice entonces, no desciendas a Egipto. Como aplicación, apliquemos ahora esta frase, no desciendas a Egipto, en el contexto en el que estamos. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros en nuestra vida? Porfía, muy igual. Claro, en nuestra naturaleza pecaminosa está la porfía, ¿cierto?
Pero, ¿de qué nos habla este consejo divino, Nina? Por ejemplo, yo escucho esto y me recuerdo al tiro cuando comenzó la pandemia, ¿Ya? que muchas personas comenzaron a ir a los supermercados, a abastecerse, porque igual se redujo la cantidad de alimentos que se podía meter a cada familia. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el Señor hizo que me moviera, comenzara al rubro de la pastelería, que empezáramos a hacer delivery y todo eso, y me mostró como otra cosa que yo podría hacer. Pero también yo pude haberme ido a otro aspecto. Por ejemplo, hubo gente que se vio desesperada y empezó a vender droga. Otra gente empezó a vender alcohol clandestino. Entonces, en ese aspecto yo creo que hubo gente que le faltó fe en ese aspecto, porque se fueron a hacer cosas que eran ilícitas. Se vieron desesperadas en la necesidad de alimentos y se fueron a hacer cosas que después que fue perdición para ellos. Claro. Otros robaron, otros... Porque yo tengo un familiar que jamás pensé, y él me dijo que nos confesó una vez que salió a robar a los supermercados. Con un grupo de amigos fueron en un auto y se metieron a un supermercado a robar mercadería sin tener la necesidad, pero él en su desesperación de que no iba a haber en un futuro mercadería para su familia, lo hizo. Entonces nosotros lo mirábamos asombrados porque nosotros como creyentes esperamos en el Señor, nos movimos dentro de lo que pudimos ir haciendo, pero de manera lícita. Correcto. Entonces ahí pienso en eso, que igual todos nosotros tuvimos que pasar de cierto modo por un poco de hambruna. Y en estos momentos, por ejemplo, la gente del sur que están con las inundaciones y todo, yo creo que después van a emigrar acá a Santiago, que es como el Egipto, por así decirlo, de los chilenos, porque acá vendrían y se abastecerían de nuevo de todo. Entonces, en ese aspecto te digo que si un creyente mira al Señor, mira lo que puede hacer y lo que no, dentro de ciertos parámetros. No va a ir y va a ir a robar a una casa porque tiene necesidad de alimento. Espera igual en el Señor, que el Señor te muestre directrices que van dentro de su orden, de su palabra. Ya. Ahora, en línea un poco con lo que dice Nina, ¿por qué no desciendas a Egipto? Aplícalo a tu vida, apliquémoslo a nuestras vidas. ¿Por qué no desciendas a Egipto? ¿Qué es Egipto en la Biblia? Culpa del tema de la distancia. ¿Sí? Ellos habitaron en el pozo del viviente que me dé. Y Gerar estaba aquí. Claro. Uno lo ve chico por el mapa, pero... Sí. Y Egipto estaba... Claro, y ahí está Berseba después el pozo, y el pueblo donde se estuvieron después de Gerar. Claro, estaban cerca. Y Egipto no aparece en este mapa más, pero por otro mapa está mucho más acá, como por este lado. Donde está el Nilo, en este sector. Claro, de acá empieza el Nilo. Ya. Claro, entonces, es un poco, claro, y ahí tiene sentido que diga no desciendas, claro, él iba en bajada hacia allá, hacia donde estaba el Nilo. Pero esa es la distancia más o menos desde acá hasta Gerar. Claro. Bueno, En ese... ¿cómo se llama el pueblo que está acá al lado del viviente que Cádiz. Ah, Cádiz y Chur, ¿verdad? También están entre Cádiz y Chur. Que no fueron allá, está más cerca. Claro, es que tenemos que ubicarnos igual en el contexto. No tenían un grupo de WhatsApp de acá hay comida, acá no. Claro, uno va a lo seguro. O sea, tú te vas a lo seguro. ¿Dónde hay comida segura? Porque tienen un río al lado. Sí. Egipto. Entonces sabía. Claro. Entonces, no es que vendo grupo de venta Egipto, vendo comida a todos los alrededores que están. No, no era así. Claro. No había delivery en ese tiempo, porque llegaría todo podrido. Seguramente esos pueblos de ahí alrededor estaban igual que ellos. Claro. Entonces, ahí es donde nos ubicamos en el contexto. Pero ahora, aplícalo a tu vida, hermano. A ver si me siguen un poco el hilo.
no desciendas a Egipto. Cuando estamos en dificultades y nos vemos en la desesperación, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué hace? ¿Para dónde se quiere ir? ¿Qué quiere hacer? A la carne. A lo más fácil. Aflora a lo más fácil, Quiere hacer algo nomás, quiere moverse. quiere moverse, no quedarse ahí esperando que pase más, ¿ya? más desgracia. Y miren las palabras que gráficas. ¿Está temblando o está un niño? Vino el Señor, se está manifestando. Y la filosofía no. Debe ser. La Paula, el niño, para Vamos a tomarlo un momento entonces. Estamos en vivo. pero Anda a verla nomás, bro. 5 minutitos y volvemos. Estuvo bueno. no, no pasa nada. El Señor está mirando. Tranquilo. No pasa nada. Quédense ahí todavía. Ay, ¿está temblando? No. No, pero se sintió el peso. Nuestros hermanos de Zoom, ¿todo bien? Estamos en vivo, discúlpenos. Salimos un ratito afuera por el temblor fuerte que hubo, ya volvemos en unos minutitos. Pues para decir, hubo un temblor en aquella tierra. Claro, hubo un temblor en aquel día. La hermana Gladys, ¿cómo está? La hermana Gladys. ¿Está bien o no, hermana Gladys? Pero bueno. Bien, hermano. Bien sacudida, pero bien, gracias, Señor. Ya, qué bueno. Entremos nomás. Yo ya superé eso. Aquí ni se mueve. Cosa de sí, es súper firme la casa. No es como que se mueva. Concreto. Ya. Después de este movimiento rico que tuvimos, seguimos entonces meditando. Les decía yo que como está expresado, nos ayuda mucho que dice, no desciendas a Egipto. Si nosotros lo aplicamos, probablemente literalmente no es lo que quiere decir el texto, pero aplícalo a tu vida, y cuando estamos en dificultades, habíamos dicho que es lo que quiere hacer nuestra carne, lo más fácil quizás, o hacer lo que ella quiere. Ese es el sentido, hacer lo que tú quieres. Eso es lo que quiere la carne. Pero te dice, no desciendas a Egipto. Ya, pensemos en eso. Jane, Esteban y Gary. A mí me pasa mucho cuando, como aplicándolo a la vida de nosotros, que cuando viendo yo a tener como algunas dificultades, tanto como por Esteban o Antonio, o les falta algo que yo sé que yo no lo puedo cubrir, me da esta sensación de usar como el comodín, entre comillas, se podría decir, pero no es un comodín bueno, que son los padres de los niños. ¿Por qué no les pido a ellos? Y después el Ismael siempre me pone el freno, me dice, no, vamos, confiamos en el Señor nos va a proveer,
no desciendas a Egipto, no vuelvas a caer. Ya. Y ahí es cuando yo digo, sí, tenías razón, hay que confiar. No bajes a Egipto, me dice, no caigas en ese juego porque nosotros ya salimos de ahí, el Señor ya nos sacó de ahí, no lo vuelvas a hacer. Ok. Yo lo que quería preguntar era que al decir que no desciende a Egipto, ¿será que en el lugar que estaba, era un lugar alrededor de montaña para descender? O claro, puede ser de que, como se veía en el mapa, ya como en bajada, por así decirlo. O sea, probablemente la mayor parte era plano, pero ella era descender, era moverse hacia otra ciudad. Pero es interesante que diga no desciendas a Egipto. No te muevas hacia Egipto, no bajes a Egipto, como queramos entenderlo. Pero en la aplicación, esa palabra me gustó porque es no desciendas a Egipto. Cari, tú ibas a decir algo también. Tú estabas diciendo que uno lo aplicara como la vida de uno. Sí. De por sí, cuando uno está en aflicción o en algún tipo de prueba que en el momento de tu vida, uno tiende siempre a cegarse a lo que uno piensa y no a lo que el Señor a lo mejor quiere para uno en esa situación. Entonces, de por sí, bueno, uno tiene que igual tratar de como de sentarse a analizar qué es lo que está pasando o cómo tienes que tomarlo de tú de tal manera a pensar en el Señor más que en uno, en lo que uno esté pasando. Entonces eso me hace como pensar en esa situación. Porque uno puede estar en varias situaciones, ya sea hambruna, que es como igual es un tema fuerte, pero en todas las situaciones de tu vida. Claro, por eso decía apliquémoslo. Probablemente no va a ser en hambruna, en cosas físicas, Claro. pero apliquémoslo porque lo primero que va a querer hacer nuestra carne es descender a Egipto. Y esto de descender, ¿no les dice algo? ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Allá arriba, en los cielos. Y la instrucción es no desciendas, o sea, no te rebajes o no bajes a Egipto. Egipto, entendemos que en la escritura es la figura del mundo, de lo pecaminoso, de lo que está lejano a Dios, de lo pagano. Entonces es importante hacer esa, como vuelvo a repetir, insisto, no es la interpretación del texto en su contexto, pero como aplicación es interesante para nosotros que Dios muchas veces se nos ha aparecido y nos dice, no desciendas a Egipto. ¿Y qué dice acto seguido? Porque los no del Señor siempre son con una salida. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Entonces en tu vida, en mi vida, cuando tengamos la tentación de descender a Egipto, ¿qué debiésemos hacer? Consultar a Dios. ¿Cuál es la tierra que me quieres mostrar entonces? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuál es la salida a este problema? ¿Ya? Importante eso. Habita en la tierra que yo te diré. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Qué nos dice eso? Le da la salida a su... Claro, le pone un freno y le dice cuál era su voluntad. ¿Ok? No, porque igual ¿cómo se llama? Lo subyuga en ese sentido. O sea, le dice que yo te diré, lo pone en su lugar, le dice que él manda. Le dice, yo mando. Entonces tú no te mandas solo. Entonces, como es una aparición personal, es un Dios personal, después le va a decir el Dios de Abraham. Entonces, entiendo yo que también uno personalmente debiese estar, bueno, aplicándolo de nuevo, entendiendo que se trata de él y no de nosotros, o no de mí en este caso. Él es el que dicta la instrucción y nosotros debemos obedecer. En cambio, en este sentido, Isaac partió, podríamos decir, de su voluntad para allá, y Dios le puso, como ya dijiste tú, el freno. Ok. ¿Qué nos habla? ¿Podemos acusar a Isaac de falta de fe? ¿Podemos nosotros erigirnos como jueces? Erijámonos como jueces un rato sobre Isaac en esta acción.
¿Actuó mal Isaac? ¿Actuó bien? ¿Cómo entendemos la fe? ¿Cómo entendemos la voluntad de Dios? ¿Cómo entendemos la aplicación en nuestra vida? Son temas súper importantes porque son temas que día a día nos tocan a nosotros. Entonces lo que dice Andrés, claro, uno pudiese decir, ¿por qué no le preguntó a Isaac? ¿Por qué no le preguntó a Jehová qué tenía que hacer? Pero en la vida del Hijo de Dios, del cristiano, nosotros estamos tomando decisiones todos los días. Todos los días estamos tomando decisiones. Y en esas decisiones hay decisiones que nosotros podemos entender que lo estamos haciendo bien. Y damos el paso. Y se nos aparece el Señor y nos dice, no era por ahí. Y que es el común de la vida cristiana. No hay algo de que todos andemos parejitos ahí por la línea, siempre haciendo la voluntad del Señor. En este cuerpo, imposible. Entonces tenemos que entender también Isaac, en el contexto de todo lo que hemos hablado, la presión, la gente que dependía de él, etcétera. Él se mueve para un lugar que él entendía seguro, pero Dios, amoroso, le dice, no desciendas a Egipto, habita en el lugar que yo te diré. Entonces vemos que Dios no le dice, Isaac, ¿por qué vaya a Egipto igual que tu papá? Soy porfiado. No, simplemente se dan instrucciones. Y viene algo ahora que es súper bonito. Le dice, habita en la tierra que yo te diré. Cuando decimos habita, ¿a qué se refiere? Habitar, quedarse, vivir. ¿Qué más? Establecerse. ¿Qué más? Coexistir con otros también. Coexistir con otros, relacionarse, ¿cierto? Habitar. ¿Qué más, hermano? Dios le dijo, Isaac, los filisteos son terrible malos, no me quieren, no te juntís con ellos. Le dijo, habita. O sea, igual le dice como forastero. Claro, Igual sí, le marca el es un punto, pero le dice habita. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, la tierra de Gerar, en esta tierra. Entonces, si nos centramos en esto, habita como forastero en esta tierra, habita en la tierra que yo te diré. ¿Qué más nos dice, hermano? Esto de habitar. Habita en la tierra que yo te diré. Igual el tema del concepto de habitar, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo habita en nosotros, y si lo aplicamos acá, entiendo yo que habitar podría también implicar toda la comunicación que uno va a tener con el entorno, todo lo que signifique relacionarse con el entorno en el cual vas a estar, en este sentido en la tierra, y también por eso podría ser que Dios le dice, estaré contigo, te bendeciré, para respaldarlo en dónde iba a estar. O sea, aquí Dios le está diciendo que en todas las relaciones que él tenga, en todo su mover en aquella tierra, en todo, él iba a estar con él y lo iba a bendecir y le da el porqué. Entonces igual entiendo yo que cuando uno habita en un lugar quiere sentirse seguro, a esos puntos. Quiere sentirse cómodo, estar bien, o sea, en todo sentido. Entonces, si uno habita en una tierra que no conoce, con gente que no conoce, uno necesita una seguridad. Entonces Claro. yo entiendo que Isaac tiene fe y vive por fe porque después de que Dios le dice todo lo que le dice, él lo hace. Entonces yo no acusaría a Isaac de no tener fe, sino de no tener claro hacia dónde ir en este tema puntual, pero no lo acusaría de no tener fe, sino de no tener entendimiento para saber a dónde ir únicamente. Claro. Nosotros en esa línea, cuando se nos habla de la respuesta de Dios a la oración, siempre decimos Dios te responde sí, no o espera. Pero cuando la aplicamos a otro parece que no existiera la espera. Es como que o lo hiciste o no lo hiciste. ¿Y qué hay si Dios no quiso responderle en el momento y va a ver la reacción de Isaac? Entonces también son cosas que tenemos que pensar. Ahora, miren, cuando dice no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, la palabra habita
tiene como una raíz, en el hebreo dice que es shakán. Y muchos dicen o piensan que esta palabra misma está relacionada con la Shekinah, por la Shekinah de gloria. La Shekinah era la presencia de Dios que se movía en su pueblo. ¿Se acuerdan adelante cuando estaba como una columna de fuego en la noche? ¿Se acuerdan? Como una nube de día. Ya, la Shekinah. Y muchos piensan que esta palabra que dice habita, que está con esta palabra del hebreo chacán, relacionado con la presencia de Dios, tiene que ver con que Dios le está diciendo a Isaac, habita en esta tierra, que yo te diré, de tal manera que ellos me conozcan a mí a través de ti. O sea, da a conocer mi presencia en la tierra que yo te diré. No es tan solo un habitar de vivir, ¿ok? No es tan solo un habitar de ir y estar y aquí me guardo porque todos son malos. Da a conocer, dame a conocer. Eso es lo que piensan algunos, que me parece que puede ser muy ligado y tiene un poco de, o sea, tiene harto de cierto en cómo se desenvuelve el contexto. Entonces, para que lo tengamos en mente. Habita en la tierra que yo te diré. Después le explica cómo tenía que habitar. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo. Y te bendeciré. ¿Qué podemos decir de ahí, hermanos? ¿Qué es ser forastero? ¿Sabes lo que es el forastero, Mati? O relación a extranjero, ¿no? Podría ser. Ya, tiene alguna similitud. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué es ser forastero? No haga trampa, pues está publicando ahí la significación. Ah, está bien. Que nos ayude ahí. ¿Qué es ser forastero? Esas son las acepciones, sí, de la palabra. Aquí está el significado. Significado: extranjero, advenedizo, foráneo, extraño, intruso. ¿Ok? Ser forastero, habita como forastero. Entonces, ¿qué quiere decirnos? ¿Qué le está diciendo Dios a Isaac? Habita sabiendo que esa no es tu tierra. ¿Claro? Así lo podríamos transliterar. Habita como forastero en esta tierra y le dice, y estaré contigo. Acá hay algo súper importante. Cuando uno quiere ser siervo del Señor y uno escucha instrucciones, ¿qué hace el siervo del Señor? Con las instrucciones que le da su Señor, las obedece, las sigue. ¿Qué pasa cuando el siervo no hace caso a la instrucción del Señor? Tiene consecuencias. Okay. ¿Y qué dice acá el Señor? Hazme caso, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré. Interesante. La instrucción de Dios a aquellos que le quieran escuchar y que le quieran hacer caso trae bendición. Y lo más importante, estaré contigo. ¿Cuántas veces en nuestro diario vivir se nos vienen pensamientos de decir, a lo mejor Dios no está conmigo en esta situación? A lo mejor me tiene olvidado. La pregunta es, ¿cómo andas tú con tu obediencia al Señor? Porque la promesa está, el principio está. Obedece, anda como yo te mando que andes y estaré contigo. Y ese estaré contigo es algo que uno debiese darlo por hecho. Estaré contigo y te bendeciré. Andrés. Consulta, ¿toda esa bendición estaba ligada a que habitara como forastero? ¿O dependía del juramento que juró Abraham su padre? Hasta el momento, no depende de que habite como forastero, sino que habite de la obediencia. O sea, sino de la obediencia. ¿Ya?
que obviamente la obediencia iba a implicar que habitara como forastero. Pero es toda una oración, aquí la vamos desglosando. Porque dice, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Entonces Dios le estaba dando a conocer cuál era su plan, por así decirlo. Le está diciendo, quédate aquí, obedéceme, estaré contigo, te voy a bendecir, porque a ti y a tu descendencia voy a dar estas tierras. Cuando le dice estas tierras, ¿qué tenemos que pensar entonces? Antes, María José, levanta. Yo estaba pensando en que de lo que hemos leído de Génesis, la primera vez que dice, se le apareció Jehová, está hablando con Isaac como cara a cara. Porque antes que dice que él había orado por su mujer, pero era como es, o sea, por lo que parece en Génesis, la única relación que se ve entre Dios y Isaac. Pero pensaba aquí lo importante que es que cuando Dios, cuando Jehová en este caso se te aparece a ti como persona particular, más allá de quizás la relación que Jehová haya tenido con tu papá. Entonces, él se ve que quizás se ve tentado en descender a Egipto, pero Dios sale al encuentro de él y se le aparece cara a cara, pues, y eso marca el que él obedezca, porque quizás a lo mejor él había conocido la promesa que el Señor le hizo a su papá, Claro. pero se la hizo a su papá, no se le apareció a él. Entonces ahí marca el hecho de que se le aparece y ya él como Isaac, como hijo, puede tener una relación directa con este Jehová que después le dice que va a confirmar el juramento que le hizo a su papá, pero ya tiene una relación directa él con Jehová. Claro. Ojo que dice, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Cuando dice a ti y a tu descendencia daré estas tierras, ¿qué pensamos nosotros? Porque antes era esta tierra, por la tierra que la conocemos como la tierra prometida, por Canaán. Pero le dice que le va a dar estas tierras, o estas naciones, o estos países, como lo vamos a entender. Entonces esta promesa habla de un avance de la descendencia de Isaac que iba a ser grande, tal como se lo había dicho a Abraham. A tu descendencia daré estas tierras. Eso implicaba que también la descendencia iba a tener Gerar, iba a tener toda la tierra de Canaán. Yéndonos para adelante. Entonces, ¿qué podemos entender de acá? Para tener claro cuáles tierras es la que está hablando Jehová en este caso. A Isaac. Era la tierra, era la misma tierra de Canaán, que era grande, ¿cierto? Los países, las naciones que estaban inmersas ahí. ¿Tú te refieres a las naciones que conquistó Josué después? ¿Esa tierra prometida? ¿Estás diciendo si esa es la misma? Porque vemos que la tierra prometida no se conquista de un día para otro, sino que pasa un largo tiempo, pero al final de todo el Señor le termina entregando las tierras. Entonces es un poco tener el concepto de que dentro de esta tierra hay, por así decirlo, tierras o países, naciones que habitaban ahí y que finalmente Dios lo iba a sacar y se le iba a entregar a su pueblo. Entonces esa es a eso apuntaba yo. ¿Ya? Y luego dice, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Era necesario que Jehová hiciera esto con Isaac? Nina dice que sí. Era necesario que Dios, el que su palabra no cambia, el que cumple sus promesas,
el que lo que dice, hace, era necesario que él se presentara delante de Isaac y le dijera, oye, el juramento que le hice a tu papá se mantiene, sigue en rigor. ¿Era necesario, Andrés? Yo creo que sí, porque en el Nuevo Testamento así actúa Dios al menos a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él en las arras, él es nuestras arras, el Espíritu Santo en este sentido, y que Él garantiza nuestra fe. Entonces, o que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos de Dios. Entonces, entiendo yo que es una constante que Dios nos recuerda siempre o está confirmándonos día a día, a pesar de que debería bastar, estamos todos de acuerdo solamente con que Él lo diga una vez. Estamos totalmente de acuerdo. Pero también estamos de acuerdo que con nuestra condición humana, nuestra naturaleza, es necesario que Él esté confirmando, a pesar que es una locura, estamos de acuerdo, pero es necesario que Él lo haga. A eso quiero llegar. Por eso les pregunto, ¿era necesario? Y tú me preguntas a mí y digo, no era necesario, porque Dios no iba a cambiar su promesa. En eso tenemos que tener todo claro. Pero ¿por qué era necesario? Dios entendió que era necesario transmitírselo nuevamente a Isaac, siendo que ya se lo había dicho a su padre. Entonces, ¿de qué nos habla esto en cuanto a Dios? ¿Cómo es Dios? Paciente, amoroso, ocupado. Ve que Isaac está ahí como que a lo mejor complicado, le da los parámetros, le reafirma la promesa, le hace confiar nuevamente. Así es nuestro Dios, porque dice confirmaré el juramento. O sea, ya juró, tiene que confirmarlo si es Dios. No, pero confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Entonces, interesante esa frase como lo plasma Moisés. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Luego dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora, fíjense que cuando dice confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, pareciese ser que el versículo 4, Dios mismo le dice, esto fue lo que le dije. Es como las mismas palabras. ¿Se dan cuenta? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora pensemos un poco acá. Bueno, completemos el texto. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, hermano, te pregunto, cuando dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, ya estamos claros que esa era la promesa que había hecho Abraham. Daré a tu descendencia todas estas tierras, estaba hablando de la tierra prometida. Pero luego les dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Quiero que nos detengamos ahí un poco y pensemos, ¿qué obtenemos de ahí? ¿Qué podemos sacar? Y eso se cumple en Cristo. La parte, bueno, todo, pero la parte final es lo progresivo. Entendemos a lo del Nuevo Testamento, de que en ti serán, o bendita todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y entendemos que esa simiente es el Señor Jesucristo. Entonces, como dice Apocalipsis 5, que Él tomó de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Ya? Entonces, ese cumplimiento está en Cristo. ¿Ok? ¿Alguien más lo entiende así? ¿Tiene otra cosa que aportar al texto? Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Disculpa, porque si lo entendiéramos distinto, dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Nosotros leímos en la semana de Hebreos y en en Josué, con Jericó, que era de la tierra prometida, ¿Ya? Jericó se le dice que es anatema, que es maldita. Y que cualquiera que volviera a construir Jericó será maldito. Entonces, y de hecho Dios le dice que no tomen del anatema. Entonces, si aquí dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente,
si lo entendemos de manera literal, como que todas las naciones, ahí yo entiendo que no cuadraría con lo que ya se dice en Josué, por ejemplo, más adelante, que es en el contexto, efectivamente, de todas estas tierras. Entonces el cumplimiento necesariamente tiene que estar en Cristo y lo que dice Apocalipsis 5, y bueno, Mateo y Lucas. Ahí quiero detenerme, porque dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Quiere decir esto que toda la descendencia de Isaac iba a ser bendita? Entonces ellos iban a decir, yo soy hijo de Abraham, entonces yo recibo la bendición. ¿Eso quiere decir el texto? ¿Quiere decir eso o lo entendemos de otra manera? Sí, pues de otra manera. De otra manera. Entonces, si ya entendemos de que no es, y chuta, se me viene al tiro en un versículo, Romanos 9, entre el 9 y el 11, cuando le dice que no es judío o israelita el que lo es en la sangre, sino el de la fe de Abraham. Entonces, ¿de dónde sacó eso el apóstol? De la misma revelación, y ya estaba la revelación escrita, el antiguo pacto, y miren lo que dice, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahí ellos son pasivos en esta recepción de la bendición, o toda la descendencia para obtener esta bendición debiesen ser activos en algo. Es que ahí habla que Abraham oyó la voz, guardó la voz de Dios, sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, la semiente hacia eso. Yo creo que la descendencia sí. Y después siempre hubo una de la descendencia por lo menos que siguió eso. Correcto. Correcto, por lo tanto, cuando dice todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, quiere decir que todas las naciones o la descendencia, independiente de su actuar, iban a ser benditas. ¿Cómo debiésemos entenderlo? ¿Cómo lo podemos armonizar con lo que ya sabemos de el simiente, el Señor Jesucristo? ¿Por qué dice serán benditas en tu simiente? Andrés. Yo creo que igual es complicado, al menos para mí, como tratar de que se entienda correctamente, pero, o como uno lo quisiera explicar, pero, por ejemplo, yo aquí tengo dudas, si es que hablamos de que de que Abraham fue un ente activo en esto, yo tengo dudas porque Abraham no oyó siempre la voz de él, no guardó siempre los preceptos, no guardó siempre sus mandamientos, pecó varias veces, lo vimos, lo estudiamos, pero Dios le atribuye justicia. Entonces, igual si lo vemos de esa manera que tú estás planteando, entiendo yo que no, entiendo que tú tampoco lo entiendes así, pero entenderlo... ¿De qué manera, disculpa, para que se entienda? De la manera de que somos entes activos, en la pregunta que tú hiciste, de que ellos iban a ser entes activos en la salvación o en la bendición. Ellos no van a ser entes activos en la bendición de todas las naciones de la tierra y en esta bendición que Dios le está dando, sino que por el contrario iban a ser entes pasivos en esa bendición porque Dios iba a hacer una obra en ellos, como la hizo en Abraham, para atribuirle justicia, porque Abraham por sí mismo, habíamos visto, no era capaz, y ninguno de nosotros es capaz. Entonces Dios tuvo que hacer una obra en Abraham, una nueva naturaleza, en donde él sí pudiese, y aquí es donde se atribuye todo esto, obedecer sus mandamientos y sus leyes. Entonces, entiendo yo que los que son de la fe de Abraham tienen que cumplir ese requisito de ser nueva creación, como lo dice el Nuevo Testamento. Entonces, ahí es donde se aplicaría que somos benditos, todos nosotros que somos gentiles ahora, benditos en esta simiente que es la simiente de Cristo. Ok. Ojo que acá también son gentiles. Ojo con eso. Acá todavía no está definido el pueblo de Israel como tal,
Dios llama a Abraham siendo un gentil. Entonces son gentiles. Dice, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Cuando yo digo es algo activo o pasivo, me refiero a que si tiene que haber algo en el hombre para recibir esa bendición o no. Si yo digo, como lo dicen los judíos hasta el día de hoy, aquellos israelitas, nosotros somos de nuestro padre Abraham, entonces yo soy lo mejorcito y aquí disfruto y tengo todas las bendiciones. ¿Es eso lo que dice el texto? No, no lo podríamos entender así. Porque aparte, el mismo texto nos dice dónde está la bendición. La bendición está en tu simiente. La promesa habla de el simiente. La promesa habla de aquel que iba a darle un golpe mortal al serpiente. Entonces, todos aquellos de la descendencia de Isaac que depositaban su fe en el simiente serán benditas. ¿Les cuadra más eso? ¿Nos cuadra más esa interpretación? ¿Tenemos dudas? Probablemente la duda será, ¿y cómo ellos iban a saber del Señor Jesucristo que vino mucho tiempo después? Y ahí nos recordamos textos que el mismo Señor Jesucristo citó. Abraham vio mi día y se gozó. Entonces, ¿cómo lo entendemos, hermanos? ¿Cómo armonizamos? ¿Es una bendición universal, por así decirlo? ¿Es una bendición específica, distinta? ¿Está hablando de salvación? ¿No está hablando de salvación? Andrés. Disculpa, igual se puede ver en el contexto que Abraham y Isaac ya lo sabían, porque en ese sentido que lo entendían bien, al menos ellos dos, porque, bueno, y las esposas, porque Abraham tuvo que separar a sus hijos de esta promesa, a raíz de que Isaac, entonces Isaac era un testimonio para él mismo, claro, de que no era Ismael, no venía por ahí, de que no iban a ser, claro, que no iba a ser el la simiente de Abraham por Ismael, sino que iba a ser el la simiente de Abraham por él, y ahí Dios fue separando. Entonces entiendo que también cuando dicen tu simiente, y Gálatas después dice, no dice las simientes, sino dice tu simiente como una, que es Cristo. Entonces en ese sentido, yo también creo que Isaac lo entendió, y también lo vivió así, porque él también separó después a Jacob de Esaú. Es la misma bendición que después vamos a ver más adelante. Claro. Quiero que leamos Gálatas 3, del 6 al 8. Dice así, del 6 al 9. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Tiene algo que ver ese texto con lo que estamos viendo que ahora se le presenta a Isaac respecto a la bendición de las tierras? La misma bendición. Claro, es la misma bendición, que se traspasa de generación a generación. Y en realidad es una bendición espiritual. No es que... Y lo importante de esto, hermanos, ¿cuál es el centro de la bendición? Señor, la simiente. Correcto. Eso nos tiene que quedar súper claro. Nos tiene que quedar súper claro, porque no es que Abraham o Isaac eran lo mejor de la tierra en ese entonces, es la obra de Dios en hombres comunes y corrientes, que Dios permite que esos hombres sigan la línea roja, como lo habíamos dicho, de la salvación que venía. Muy bien. Versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios dice que por cuanto Abraham oyó su voz. ¿Qué podríamos pensar ahí?
lo primero que vamos a pensar es como lo dijo ahora, Andrés, pero eso no es verdad, pues. O no siempre fue de esa manera, ¿cierto? No fue que Abraham fue perfecto en todos sus caminos, fue santo, no pecó nunca. Vemos que a nuestro modo de ver, en su camino a la madurez, muchas veces pecó, pero Dios dice de él que Abraham oyó su voz. ¿Qué significa eso, oír su voz? Que entendió lo que Dios le quería decir. Entender lo que Dios le quería decir. Pero vuelvo, ¿esta fe es una fe pasiva? Abraham oye su voz. Ah, Dios me está hablando. Conexión. Con acción. Ese punto es súper importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta, tanto en Abraham como en Isaac. Janet. Creo que en ese sentido se puede decir que lo reconoció como superior, el Dios, como el único. Cuando se habla que Abraham escuchó su voz. Claro. Y acá, en cuando dice, ¿por cuánto oyó Abraham mi voz? ¿Qué nos quiere decir ese por cuánto, Andrés? Yo creo que también puede ser el versículo que dice, creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Porque, ¿ah? El que leímos en Gálatas. Claro, porque efectivamente, porque ahí es donde entiendo yo que Dios le atribuye justicia a Abraham. Entonces lo hace justo delante de él, y como qué más justo que creerle a Dios. Entonces entiendo que ahí es donde le atribuye a Dios todas estas cosas, olvidando su actuar pecaminoso. Claro. Y después, obviamente, Abraham, potenciado por Dios, energizado por él, o cumpliendo todo lo que ya después Dios le pide. ¿Por cuánto oyó? ¿Qué nos quiere decir ese por cuánto? En español, ¿qué significa el por cuánto? Por lo tanto. Por lo tanto, ¿y qué nos quiere decir eso? Es una consecuencia de algo, ¿cierto? Una consecuencia. ¿Pero es tan solo una consecuencia de algo en este caso? La palabra que se ocupa en el por cuánto es ekev, que es muy parecido a kof, es como la misma raíz. Tiene el sentido también de el talón. ¿Cuál es lo que dicen los estudiosos de hebreo que significa esto? Que cuando el niño iba saliendo del vientre de su madre y salía el talón, lo último que sale, el primer hijo cuando salía el talón, ahí en ese momento, cuando él ya salía, tenía esta recompensa de ser el primogénito. Entonces lo que muchos piensan acá es que por cuanto, aparte de ser una consecuencia, es una recompensa que Dios les da a Abraham por su fe, ¿ya? Por cuanto, en consecuencia o como recompensa a que Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, etc. Entonces también es una forma en que nos abre un poco más el espectro de decir, wow, o sea, fue verdad, Dios a Abraham le dijo que si era obediente a sus mandamientos, si cumplía, iba a estar con él, lo iba a bendecir, etc. Es una forma en que Dios se comprometió con él. Entonces acá se ve efectivamente que esta recompensa viene de Dios. Igual, si me pongo desde el punto de vista de Isaac, debe de haber sido bacán escuchar que Dios diga eso de tu papá en este caso. ¿Cómo habrá sido eso, escuchar así que Dios mismo te esté diciendo el ejemplo de tu padre? Claro. Y te lo está recordando en una situación de hambre, en una situación donde estás necesitado y te está diciendo, tu papá hizo esto. Igual debe haber sido, Isaac debe haber quedado súper contento, creo yo, al escuchar que Dios hablara tan bien de su padre. Sí, dime. Complementando lo que decía Andrés, que igual ahí se ve la gracia de Dios porque él no le recuerda todas las fallas que tuvo su papá, sino que le dice, le recuerda, le exalta lo bueno, lo que viene de la fe, lo que le produjo en su vida la fe. Eso es lo que Dios siempre, y lo hemos visto estudiando hebreos también, que eso es lo que Dios resalta de la vida del hombre. Y ahí se ve su gracia y su amor. Exacto. Dice que oye su voz.
¿Qué significa entonces eso de oír su voz? Quiero que vayamos desglosando un poco cada uno de estos puntos. Por cuanto oyó, ¿qué es ese oír? No es tan solo oír de, lo escuché, es un oír de obedecer, de actuar. Dios te dice algo, allá, acato, obedezco. Igual que nosotros, ¿cierto? Se ríe la Karen. Oír. Oyó Abraham mi voz. O sea, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham salió al tiro. Entonces lo oyó. No fue así. Pero ¿qué fue el ejercicio de la fe? Lo que Dios fue orando a Abraham fue que Abraham terminó en un estado de madurez donde lo que decía Dios era ley para él. Y lo mismo Dios busca de nosotros. Lo mismo está buscando a Isaac a través de este ejemplo que está poniendo en Abraham. Oyó Abraham mi voz. Después dice, guardó mi precepto. O sea, tomó el precepto de Dios y se lo guardó. Eso quiere decir el texto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Para que lo entendamos todo. ¿Qué quiere decir guardó el precepto? ¿Qué es precepto? ¿Qué es guardar? ¿Cómo entiendo esta frase? Andrés, explícanos, por favor. No, que creo que el hecho de que diga guardó primero, porque lo oye, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la Biblia dice en Santiago 2 que la fe sin obra es muerta. Entonces, si él lo oye, después ejecuta, lo guarda, lo realiza, podríamos decir. Lo lleva a cabo su precepto, su mandamiento, su estatuto y sus leyes. O sea, él las pone por obra. No se queda solo en el oír, sino que él va más allá, porque si vemos lo que el Señor Jesucristo dice del hombre o de cómo actúa el hombre sin Dios puede oír, pero no hacer. O puede no oír y tampoco va a hacer, obviamente, si no lo hace. En cambio, el que es nacido de nuevo tiene esta capacidad de oír y de hacer. Es el único que puede hacerlo. O sea, el que es nacido de nuevo es el único que está capacitado para oír y hacer a la vez. Correcto. Ahora, el hecho de que el Señor diga, guardó mi precepto y mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Cada una de esas acciones que Dios está diciendo que Abraham hizo, es lo mismo. Es lo mismo, por ejemplo, guardar el precepto, los mandamientos, los estatutos y las leyes. ¿Está diciendo lo mismo? Solo que está repitiendo con distintas palabras lo mismo. ¿Entendemos nosotros precepto, mandamiento, estatuto y ley como algo similar o igual o lo mismo? ¿Por qué es importante detenernos acá? Algunos lo explican de que cuando dice guardó mi precepto, ¿qué es guardar el precepto de Jehová? Algunos lo entienden como es guardar en líneas generales lo moral o ético que recibimos de Dios. Como por ejemplo, el no mentir, el no engañar, lo que nos dicte la conciencia, por así decirlo. ¿Ok? Eso es como guardar el precepto. Algunos lo entienden como de esa manera, como en temas generales. Ahora cuando se va y dice mis mandamientos, la palabra precepto, acá por lo menos en la que yo tengo, dice que es precepto. No me da precepto, me dice guardó. Guarda, precepto, aquí lo traduce como vigilancia, preservación, observancia. No sé si tú tienes otra ahí. Mandato, orden, disposición. Claro, su orden. Podría entenderse, obedece el orden que Dios da. Bueno, ahí dejan claro que esta instrucción es moral, después lo dice. Okay, entonces ahí nos da una idea. Abraham obedecía o cumplía, guardaba. Guardar es practicar, no es guardar de guardar. Es guardar de practicar, de que lo tomaba para su vida. Entonces él guarda el precepto, que es el orden moral, por así decirlo. Ahora nosotros vamos a juzgar a Abraham. ¿Guardó el orden moral, por así decirlo? Finalmente sí, porque cuando falleció.
No, pero me refiero en la vida de Abraham, Ah, vemos que tomó a Agar. claro. Entonces acá nos dice que él guardaba el precepto de Jehová. Entonces nos debiese llamar la atención en ese sentido. Luego dice mis mandamientos. Mandamientos. Literalmente mandamientos. ¿En esa época estaban los mandamientos? Sí, por los de él, los que Dios le dio a él específicamente. Los mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Mire, les voy a leer una explicación que dan acerca de este texto. Dice, mitzvot, que son la palabra que se ocupa para mandamientos, significan leyes dictadas por la moral y conciencia humana. ¿Ya? Entonces, estos mandamientos son leyes dictadas por la moral y la conciencia humana, que obviamente recibían de Dios. Entonces, Abraham guardó estos mandamientos, esta moral y conciencia humana. Luego dice los estatutos. La palabra que se utiliza es Joaquín. Estatutos. Y dice leyes ordenadas por Dios sin que haya una explicación de su porqué. Estatutos, entonces, en el mandamiento, a lo mejor tú podrías decir, tengo un porqué, obedezco a Dios porque si hago esto, me va a resultar bien. El estatuto es un decreto de que tú lo tienes que obedecer sí o sí. Claro, por ejemplo, cuando Dios te dice, solo adorarás a Dios, solo me adorarás a mí. Eso es un estatuto. Tú no lo puedes cuestionar. Tú no puedes decir, ¿y por qué tengo que adorarte a ti nomás? Él es Dios, Él es el digno de toda la adoración. Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? Luego dice, las leyes. ¿Cómo es que dice en el texto? La última dice, mis estatutos y mis leyes. Esa palabra de leyes es la misma que se ocupa después para cuando es entregada la ley, la Torá, que se conoce. Y quiere decir que es leyes orales transmitidas de padre a hijo y de profesor a alumno a través de cada generación. Entonces podríamos ver que Abraham efectivamente cumplió los preceptos de Jehová, los guardó, los mandamientos morales, éticos que recibía de Dios, los estatutos, aquellas cosas que no tenían explicación, sino que eran decretos de Dios, él los obedecía, y las leyes, los mandamientos que Dios les entregó oralmente a él directamente. Entonces es súper importante ver cada detalle que enriquece el texto, ¿cierto? Enriquece el texto saber que la fe de Abraham fue una fe, ¿cómo la podríamos llamar? Una fe íntegra que abarcaba todas las áreas de su vida. No era una fe solamente que decía, creo en el simiente y vivo como quiero. Creo en el simiente y vivo como Él quiere que yo viva, en cada una de las áreas de mi vida. Es por ello que Dios confirma este juramento. Es por ello que Dios transmite a Isaac esta buena nueva, esta buena noticia de que la bendición seguía la línea y seguía a través de él. ¿Algo que quieran comentar antes de...? Vamos, la hora ya. Con temblor y todo nos fuimos hoy día, fue muy bueno. ¿Algo más que queramos comentar antes de terminar, Andrés? En Génesis 18, 19. Bacán el término que le da Dios a lo que le dice a Isaac, porque acá es lo mismo que ya había dicho. Y lo había escogido, y eso es súper importante, para que instruya a sus hijos y a su casa después de él a mantenerse en el camino de Adonai. Y ahí le dice practicando justicia y derecho. O sea, instruye a todos sus hijos a que lo practiquen, a fin de que Adonai cumpla sobre Abraham todo cuanto le ha predicho. Así que efectivamente lo hace. Y acá vemos que Dios mismo dijo que Abraham cumplió cada una de las cosas que él dijo que iba a hacer. Qué lindo el Señor. Qué lindo su cuidado para con lo suyo, en este caso para Abraham. El hecho de que ese ejemplo para nosotros, hermano, no le creemos a un Dios que no esté interesado y que no actúe. A alguien que sea pasivo, que nos deje y que... No, Él tiene un camino trazado para nosotros.
tiene leyes para nosotros, mandamientos, estatutos, que nosotros debemos andar en ellos y traspasar a nuestros hijos, instruirlos. Eso también es muy lindo, este privilegio que nos da el Señor de participar en su obra. Porque debemos entender que Él no nos necesita para hacer su obra. Pero en su misericordia nos da el privilegio de participar en su obra. Eso es maravilloso. Así que le damos gracias al Señor, vamos a orar y de ahí llamamos a los niños. Y quedamos entonces, para que nos acordemos, quedamos en el versículo 5 del capítulo 26, ¿ya? Padre, gracias te damos porque eres tan bueno y porque a través de tu palabra vemos como siempre has sido fiel. Tus palabras, tus promesas siempre las cumples. Y gracias te damos porque esto nos da una fuerte confianza en ti, en toda nuestra vida, en todo nuestro caminar de fe, a ponerte siempre por delante en cada una de nuestras decisiones, a buscar escuchar tu voz, y que cuando tú nos hables, que seamos prontos a obedecer, a movernos, a guardar tus mandamientos, tus leyes, tus estatutos, de tal manera que podamos ser gratos delante de tu presencia y que la bendición siga corriendo a través de nuestros hijos. Es lo que te pedimos, Señor, que nos permita ser de aquellos que así como Abraham fueron moldeados por ti y llegaron a ser un gran ejemplo para sus hijos, en que Él les transmitió cada una de las cosas que aprendió de ti, les instruía en justicia, en derecho, como acabamos de leer. Padre, gracias te damos porque nos das esta bendita oportunidad de conocerte más, de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos porque un puñado de los tuyos nos podemos juntar a escudriñar tu palabra y eres tú quien habla a nuestro corazón. Y Señor, gracias te damos por este estudio, gracias te damos también por el estudio de los niños. Rogamos les bendigas grandemente, que de pequeños puedan conocerte, amarte y servirte, y que nunca, nunca ellos se alejen de ti, de tu presencia, de tu bendición. Padre, entendemos en todo esto que es tu presencia la mayor bendición que podemos gozar. Y es por ello que te alabamos y te bendecimos. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Le avisamos a los niños entonces, por favor? Ya. Entonces terminamos, hermanos, que el Señor les bendiga. Salude, abrace, bendiga a su hermano. Tu hermana Gladys, que esté bien. Se le bendiga, hermana Gladys. Bendiciones. Chao, hermano. Bendiciones. Chao, hermano. Que Dios les bendiga mucho. Chao, hermano. Chao, hermano. Chao, hermana. Bendiciones. Bien. Gracias. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga mucho.